Con ustedes, Antonio Yagüe. Bueno, pues encantado de estar aquí una vez más en México. Yo ratifico todo lo que ha dicho el doctor Castañón acerca de México, ¿eh? Y sus bondades, ¿eh? Y también digo que han puesto el nivel muy alto. Me va a resultar difícil decir algo que tenga interés después de lo que ya han dicho el doctor Castañón y Luis Eduardo y todo. Por tanto, bueno, pero pues tengo que cumplir con la invitación. Entonces, el tema mío es las estrellas de la Virgen de Guadalupe. Yo suelo decir que está muy estudiada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Todo el mundo, hay cantidad de publicaciones, hay institutos, hay lo que queráis, ¿no? Pero el énfasis hasta ahora se ha puesto pues en todo lo que son los adornos florales, pues los adornos, pues quizás el tejido, los ojos, en fin, cosas que ya hoy mismo hemos oído hablar de ellas, ¿verdad? Y sin embargo hay más de la mitad de la imagen está ocupada por unas estrellas de las que realmente parece como que si los indígenas no pudieran saber nada de estrellas, porque no se habla de qué mensaje le daban las estrellas a los indígenas. Es decir, es como si hubiera un blackout acerca de una parte importante de lo que es la superficie de la imagen. De las estrellas no nos habla casi nadie, ¿no? Bueno, pues voy a intentar llenar un poco ese vacío. Vamos a ver lo que van diciendo las estrellas, porque lógicamente si todo el resto de las partes de la imagen de la Virgen nos dicen cosas, no vamos a decir, no, es que esta parte no sirve de nada. Esta parte puso ahí unos adornos y mensaje cero. No. Con esto no quiero decir que no se hayan hecho estudios de las estrellas y hoy en día sabemos de las estrellas más de lo que se sabía hace un siglo. Pero en realidad, ¿qué mensaje me han dado las estrellas? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, así como por ejemplo pues pueden saber qué mensaje me dice pues la permanencia de la tilma del tejido, pues evidentemente me dice un mensaje, detrás hay algo sobrenatural, algo especial. ¿Qué mensaje me dice cuando amplío los ojos y entonces encuentro una escena que ratifica una historia? Pues evidentemente hay una. ¿Qué mensaje me dice el Nahui o el Yin, que hoy se ha hablado de él ya y tal? Pues para los indígenas eso significaba A o B. Pues ahora yo digo, bueno, y efectivamente el doctor Rojas, hace varios años ya, hacia el 80 y poco, pues descubrió que estas estrellas no eran aleatorias, sino que correspondían en su posición geométrica a otras tantas estrellas reales del firmamento. Bueno, es un gran avance, pero ¿qué me está diciendo eso? Pues que sí, que el que pintó muy geométricamente muy bien, pero ¿y eso espiritualmente me deja algo? Pues me parece que me deja poco, hay que seguir profundizando. Bueno, entonces, los adornos de la figura de la Virgen y del vestido han sido considerados elementos de la transmisión del mensaje, como la composición de una clásica inmaculada. Hoy estamos en el Día de la Inmaculada. Yo siempre digo, en vez de la Virgen de Guadalupe, suelo decir la Inmaculada de Guadalupe.
¿Mm? Por ejemplo, las estrellas, una de las cosas que han servido en la historia es para, a estas horas, dilucidar muy bien cuándo fue el nacimiento de Jesús, la fecha. Ya sabéis que la Navidad, en general, pues el Señor no nació en un 25 de diciembre, aunque la historia pues terminó diciendo que había nacido un 25 de diciembre. Pero no hay más que calcular los tiempos que dice San Lucas, desde que es anunciado Zacarías y 6 meses después la Virgen, y sabiendo que Zacarías pertenecía al turno de Abías, que están en el libro de los Reyes, y el libro de los Reyes sabemos cuándo servía Zacarías. Si Zacarías servía en junio, aquel año, pues no puede ser que 6 meses después de la concepción, 6 meses después de junio es diciembre, ¿verdad? Entonces el Señor no nació al año de ser concebido, porque los hombres nacemos a los 9 meses. Qué tontería, ¿verdad? O sea que simplemente o no leyeron el Evangelio, o no leyeron la Sagrada Escritura, pero nuestro Señor, hoy ya sabemos por las estrellas, sabemos por las fiestas mosaicas, ya sabéis las fiestas mosaicas, el Señor no murió cualquier día, el Señor murió el día de la Pascua, una fiesta mosaica. Y el Señor no resucitó cualquier día, resucitó el día de los ácimos, otra fiesta mosaica. Y el Espíritu Santo no vino cualquier día, sino que vino en otra fiesta mosaica. Entonces, pues el Señor, ¿qué creéis? ¿Que si murió en esos días y el Espíritu Santo vino, Él nació fuera de las fiestas mosaicas? Absurdo. Pero es que las fiestas mosaicas están en septiembre, octubre, más septiembre, octubre. ¡Qué casualidad! Eso es lo que coincide con los 9 meses de San Lucas. Luego, efectivamente, hoy en día, las estrellas incluso, pues ya dicen las cosas muy claras. Dice, nació en la fiesta de expiación. La fiesta de expiación del año, según las señales de Belén, la estrella de Belén, fue el año -2. Aquello ocurrió, ¿sabéis qué día fue la expiación del año -2? Ay, pues qué casualidad, fue el 8 de septiembre. El 8 de septiembre que celebramos el nacimiento de la Virgen. Eso quiere decir que al Señor no le importa que se celebre en su fiesta de nacimiento el de la Virgen. Pero si el Señor nació el 8 de septiembre, ¿qué día fue la Anunciación? Nueve meses antes. Del 8 de septiembre es el 8 de diciembre. Hoy es la Anunciación. ¿Qué evangelio se ha leído hoy en la misa? La Anunciación. Qué casualidad. Las estrellas lo saben, pero el resto vivimos como queremos. Las estrellas, el Señor las creó para medir los tiempos, entre otras cosas. Bueno, pues vamos a ver si algo nos dice de qué y de qué tiempos también. El manto de la Virgen de Guadalupe, como se ha dicho, tiene 46 estrellas, lo cual tiene su simbolismo, como el simbolismo de la reedificación del templo, que se tardó 46 años, pero es un simbolismo de conjunto. Bueno, es un simbolismo de conjunto y no tanto, porque si os fijáis, la Virgen está embarazada. Luego ella es un templo. Luego si tiene 46 estrellas, pues ya tiene una relación, ¿verdad? Ya empezamos a ver relaciones. La posición no es aleatoria, sino que es una proyección anamórfica especular, tal como le llamaban, aunque yo no he visto nunca las ecuaciones de transformación, cosa que me gustaría que los astrónomos las proveyeran. Y entonces lo que sí que es cierto es que esta es la forma en la que se produce una ecuación anamórfica. Aquí veis como un icono desconfigurado, que cuando se ve configurado es precisamente en el tubo que está ahí. Eso es como las estrellas se proyectan sobre el manto de la Virgen María.
¿eh? Eso es como... O sea, no es una relación fácil, ni siquiera es una ecuación de primer nivel, de primer grado, ni de segundo grado. Hay que acudir un poco más, pero al final, efectivamente, son reales. Entonces, mi análisis lo realizo desde el punto de vista del simbolismo de la astronomía sagrada. ¿Qué es el simbolismo de la astronomía sagrada? Pues las razones que siguieron los Reyes Magos para decir, ha nacido. Razones que hoy en día, por lo que sea, hemos olvidado. Y entonces hay que volver a hacer de arqueólogos de la historia, de los mapas, de estrellas, de qué ha pasado, para terminar volviendo a ser capaces de razonar como razonaban los Reyes Magos. Hoy en día eso pues ya no es tan difícil, ya se ha avanzado mucho y ya se sabe bastante, ¿no? Pero hasta ahora todos los estudios de estrellas pues no pasaban más que de lo geométrico. Esta estrella es aquella, esta estrella del manto de la Virgen es aquella, del cielo. Pero hay que tener, pero las estrellas, los Reyes Magos dedujeron cosas muy interesantes. O sea, no solo dijeron, ha nacido, sino que dijeron, ¿y qué le regalamos? Y por las estrellas sabían que iba a ser, que era Dios. Pues si es Dios, le voy a llevar incienso. Por las estrellas sabían, pero las estrellas solo eran geometría, o entonces es algo más. Por las estrellas sabían que era rey. Y entonces dijeron, pues llevémosle el tributo en forma de oro. Entonces, ¿qué cosa es esto? ¿Solo la geometría o algo más? Y por las estrellas sabían que iba a ser hombre. Es decir, pues le llevamos mirra porque va a morir. Pero si sabía que iba a morir y sabían que era Dios, esto no es congruente. No, claro que es congruente. Las estrellas les estaba diciendo que iba a venir 2 veces. La primera, para morir. Y la segunda, para ser rey. ¿Sí o no? Si no, no llevarían los regalos que llevaban. Y todo lo que llevaban, ellos no sabían de la Sagrada Escritura nada. Eran de otra cultura. Por tanto, ¿qué pasa? Porque a veces se piensa que la estrella de Belén fue un milagro. De hecho, Ana Catalina Emmerich la narra como si fuera una especie de bolita que daba luz hacia abajo y que iba delante de los camellos, como una zanahoria, ¿no? Yo digo, no, lo siento por Ana Catalina Emmerich, pero aquí no. Aquí o lo ha contado mal o lo ha interpretado mal. Porque lo que está claro es que ellos eran estudiosos de las estrellas. Y con una bolita que les lleva hasta el portal de Belén, o milagro, vamos a decir, todo puro milagro, pues ellos no sabrían qué regalarle, ¿verdad? Luego, algo más tenían las estrellas y algo menos milagro era, ¿verdad? Era algo más, vamos a llamarle científico, de una ciencia que ellos conocían. Una ciencia celestial. Sin embargo, por ejemplo, Ana Catalina Emmerich, quizás no estoy siguiendo demasiado mi guión, pero creo que estas cosas nos centran mucho, ¿no? Ellos, por ejemplo, Ana Catalina Emmerich, una de las cosas que cuenta es que Abraham sabía mucho de las estrellas. Enseñaba acerca de los simbolismos de las estrellas. Y termina diciendo Ana Catalina Emmerich, se parecía mucho a los Reyes Magos. Ah, qué curioso, ¿eh? Luego es una ciencia antigua, más antigua que los Reyes Magos. Los Reyes Magos pues ya llevaban miles de años, desde Abraham. Abraham es unos 2000 años antes de Cristo. Entonces, sí, efectivamente hay una ciencia detrás que les llevó a saber qué regalar. Bueno, todavía más importante,
¿Vosotros os pondríais de viaje, para un viaje de 33 días, por lo menos, que es lo que dice Ana Catalina de Brich, a unos 1000 y pico kilómetros de entonces, para ir en camello, con toda la intendencia que hace falta para llevar un viaje de esos, si no estuvierais seguros de que ha nacido? Porque, a ver, ¿fue allí algún ángel a avisarles que había nacido? No, a los pastores sí. Y fijaros, cuando ellos llegaron a Jerusalén, y preguntó a don Herodes: oye, ¿dónde está el rey este que ha nacido? Herodes dijo: espérate que voy a sacar a mis astrónomos. No había, nadie había visto ninguna. Luego quiere decir que los Reyes Magos tenían una ciencia de estrellas, que había visto cosas que ningún astrónomo de Israel había visto. Y tuvieron que ir a acudir pues a los de la escritura. Y sacaron a Malaquías y dijeron: en Belén. Pero en los días anteriores, ellos es decir, ellos habían visto señales en los cielos que solo los profesionales podían ver. Y que incluso los mejores profesionales, porque habría algún astrónomo en Israel, ¿no? Y esos ni se enteraron. Lo cual es muy fuerte, porque Israel es toda una nación, que son millones de personas, que todos tienen el mismo interés. Es decir, a ver cuándo nace el Mesías, el que nos va a liberar. Todos tienen ese interés. Toda una nación esperándolo, y el que les gana la carrera son unos señores de otra cultura, de 1000 y pico kilómetros más allá, que llega y dicen: oiga, es que ha nacido, ¿sabe? Esto es lo que se dice en un partido de fútbol: ganar por goleada. ¿Sí o no? Bueno, pues la goleada, la información para ganar por goleada estaba en las estrellas. ¿Sí o no? Pues en la Virgen de Guadalupe no habrá otra información para ganar por goleada en las estrellas. ¿Sí? Pues tendremos que ir a buscarla. Lo primero, intentando saber qué era lo que hicieron los Reyes Magos. Bueno, entonces, el análisis que voy a hacer es un análisis interpretativo del mensaje que la Virgen quiso dar a través de ese adorno en el manto, que va más allá de la comprobación empírica de los datos geométricos y que penetra en el simbolismo asociado a las estrellas reales. Es decir, he dicho que hay un simbolismo en las estrellas reales, un simbolismo, si me apuráis, exacto o científico. Si es exacto, es científico, ¿verdad? ¿Y de dónde sale ese simbolismo exacto y científico? Pues de la Sagrada Escritura. ¿Quién puso el nombre a las estrellas? Dios. Dios llama a cada estrella por su nombre, dice el Salmo. ¿Y los nombres en la Sagrada Escritura son aleatorios o significan algo? Abraham, padre de muchas naciones. Jesús, Salvador. Pedro, Piedra. ¿Seguimos? Moisés, salvado de las aguas, etcétera. Entonces, si Dios pone un nombre a las estrellas, es que ese nombre significa algo. Y normalmente significa algo que tiene que ver con el plan redentor de Dios. ¿O conocéis algún nombre que no tenga que ver con el plan redentor de Dios en la Sagrada Escritura? Luego quiere decir que por los nombres de las estrellas ya podemos ir tirando del hilito. Bueno, pero por tanto hay un simbolismo asociado a las estrellas que proviene del nombre. Pero no solo a las estrellas, sino que las estrellas forman figuras que vienen también de muy antiguo, que son las constelaciones. Y las constelaciones, hoy en día tenemos muchas veces la mentalidad
de que las constelaciones son demoníacas, porque hacen horóscopos. ¿Y vosotros habéis oído alguna vez que el demonio tergiversa los sentidos divinos de las cosas? Pues este es un caso. El diablo tergiversó los conocimientos que tenían los Reyes Magos, que tenía Abraham, que tenía Job, por ejemplo, que habla mucho de las estrellas en su libro de Job. Y los hombres lo han comprado. Y hemos llegado a un momento en donde cuando se habla de estrellas se piensa que estamos hablando de horóscopos. Pues no. Los Reyes Magos hablaban de Jesucristo. Por tanto, hay que distinguir lo mismo que hay que distinguir entre profecía y adivinación. ¿La adivinación es profecía? Pero los dos tratan de decir a cosas futuras, ¿verdad? Pero por una es una vía del malo y otra cosa es la vía del bueno. Entonces, ojo, no confundamos. Aquí hay una sabiduría buena que hemos olvidado. Y la Virgen entonces de Guadalupe lo que viene a decirnos con sus estrellas es que tenemos que recordar que la sabiduría buena o la mala. La buena, pues lo primero hay que investigarla para poder enterarnos qué quiere decir la Virgen de Guadalupe con esas 46 estrellas concretas, con 46 nombres concretos, pertenecientes a 14 constelaciones concretas. ¿Vale? ¿Tiramos del hilito? Vamos a ver. Entonces, esto no es más que un primer esbozo, pero abierto a que cualquiera profundice, porque todos los documentos y las bases de esta ciencia están accesibles. Entonces, dice el Salmo respecto a esta ciencia, dice, los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El día al día pasa el mensaje, la noche a la noche transmite la noticia, sin que hablen, sin que se les oiga, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Sus palabras llegan al confín del orbe. Y San Pablo utiliza ese mismo salmo para decir que los hombres se han convertido en insensatos, porque han perdido la idea del mensaje universal que a toda la tierra se le ha dado. ¿A través de qué? A través de las estrellas, sin palabras. Si no se da un mensaje sin palabras, ¿con qué se da? Con imágenes. ¿Y esas imágenes cuáles son? Las constelaciones. ¿Y cómo se mueven dentro de las constelaciones? 7 planetas, tampoco tanto. 7 objetos movibles, el Sol, la Luna y 5 planetas. ¿Vale? Bueno, pues en las estrellas hay 2 tipos de elemento que hay que distinguir. Uno, lo que se llamaría el fondo fijo, no cambia. Las estrellas están siempre en el mismo sitio. Todas las noches nos dan vuelta, las 24 horas dan una vuelta, ¿no? Pero son las mismas figuras desde hace N 1000 años. ¿Vale? Por tanto, hay un fondo fijo. Ese fondo fijo es el fondo fijo de las constelaciones, que es el que mantiene un simbolismo de la historia de la redención. Mantiene una iluminación divina al hombre, para que al final lo que le viene a decir es lo mismo que dice el Génesis 3.15, dice, te va a pisar la cabeza, la Inmaculada, te va a pisar la cabeza, y entonces va a salir, va a venir alguien que va a arreglar esto que acabas de estropear, señor Adán, y señora Eva. Ese es el mensaje ese es el mensaje de esperanza. Y claro, las constelaciones, no sé si tienen en este momento, geométricamente, se deduce perfectamente que tienen no menos de una antigüedad de 2700 años, antes de Cristo. Pues Moisés se pone a escribir el Génesis en el 1500 antes de Cristo. Quiere decir
que ya había la revelación por la vía de las imágenes, como 1000 y pico años antes de Moisés. Bueno, entonces, esa revelación está en el fondo fijo. Pero además, en la astronomía vemos que hay unos astros móviles. Y esos astros móviles, el Señor dice que son para que regular la vida de los hombres, para los calendarios, para saber el día y la noche. Y además, y entonces, pues nosotros nos regulamos el calendario por el sol, por la luna, depende de las culturas. De los hebreos era un calendario lunisolar. Y además hay 5 planetas visibles a simple vista, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Las señales temporales solo las pueden marcar estos 7 elementos. ¿Y cuándo marcan una señal? Pues lo mismo. Pues lo más lógico es que cuando hacen clic, cuando se unen dos en el cielo, cuando hay una conjunción, eso es una señal. Hay parejas de conjunciones, son más frecuentes. Por ejemplo, la luna, como le da una vuelta a todo el tinglao cada 29 días, pues se hace clic cada 29 días 5 o 6 veces. ¿Esa señal vale mucho? Pues vale poco. Pero sin embargo, por ejemplo, la de Júpiter y Saturno, pues que uno da la vuelta cada 34 años y otro cada 12, pues cuando hacen clic, pues es una señal más infrecuente, como señal es más interesante. Pero en fin, está todo el rango entre una vez cada 29 días y una vez cada 40 años, está todo el rango de señales posibles, ¿no? Bueno, entonces, en la tilma hay astros de 3 tipos. El primero, astros visibles, que son las 46 estrellas que vemos en el manto, que tienen que ver con 14 constelaciones. Y también es visible la luna, que está a los pies de la Virgen y que está proyectada más allá de su propio lugar, o sea, abarca más de lo que abarca la luna en el cielo. Es luna negra. Luna negra muchas veces pues se le da distintos simbolismos. El primer simbolismo que hay es la luna nueva. O sea, todos los meses hay un día en donde no se ve la luna, que es cuando coincide con el sol, ¿vale? Por tanto, también hay que pensar que esa luna negra simplemente es luna nueva, porque todo lo que está diciendo la Virgen de Guadalupe es, habrá una nueva época. El calendario maya, todas esas cosas, en el equinoccio ha dicho Luis Eduardo, y no solo en el equinoccio, sino que además en un día de una conjunción. ¿Qué conjunción había el 12 de diciembre de 1531? Venus y Sol. ¿Vale? Por tanto, pues que sea luna nueva, pues también está hablando de la nueva época, de una nueva época tras el Apocalipsis, porque ella es la mujer del Apocalipsis. ¿Sí o no? Bueno, ya vamos tirando del hilillo, ¿no? De los simbolismos. Además hay una serie de astros que no son visibles. ¿Cuáles son? Primero, las figuras de las constelaciones en las cuales se agrupan las estrellas. Figuras que conocían los Reyes Magos, sin duda. Ya he dicho que son de 2700 antes de Jesucristo. Además ¿me he equivocado? Sí. Además hay unas estrellas que no caen encima del manto de la Virgen, pero que no caigan dentro y que no sean visibles a primera vista, no significa que no estén ahí, ¿verdad? Están, pero como caen encima de la túnica, pues la túnica le pusieron. La Virgen no quiso que ponerse allí la estrellilla, ni cosas de eso. Bueno, y luego están también invisibles el Sol, la Luna y los 5. Bueno, la Luna sí que se ve, pero está el Sol y los 5 planetas. No hay ningún planeta ahí, pero los planetas estaban ese día. Entonces, hay una configuración celeste cuyo indicio o
o modo de decir cómo está configurada, son las 46 estrellas visibles. Pero además de esas 46 visibles hay otro montón de estrellas y además los planetas que no están visibles. Pero que no estén visibles no significa que no puedan entrar en el análisis que vamos a hacer, ¿verdad? Están. Y están en un modo concreto. Aquel día, aquella hora, los planetas, pues ya hemos dicho, pues están, Venus y Sol están en conjunción, por ejemplo. Es un modo concreto, ¿vale? Luego ya están marcando una señal. Además de la luna nueva. De hecho, Venus, el simbolismo, podemos ir adelantando cosas, Venus es la madre, el amor. ¿Y el Sol qué es el simbolismo? Pues el simbolismo de la divinidad, la luz, Dios. Tal. Amigo, pues qué casualidad que la Virgen se aparece el día de que la Madre y Dios están juntos. ¿Tiene sentido? Mucho. Seguimos. Bueno, entonces, hay distintos esquemas, ¿no? Un esquema importante es saber por dónde va la eclíptica, porque la eclíptica es la que determina el movimiento de los planetas y del Sol. Se van a mover a través de la eclíptica. Y otra cosa importante es saber que la Virgen no abarca todo el cielo. Hay muchas constelaciones que quedan por encima de su cabeza o por debajo de sus pies, ¿vale? Por tanto, el mensaje nos lo va a dar con una parte del cielo. No nos lo va a dar con todo el cielo, ¿vale? Por ejemplo, ya voy adelantando cosas. El planeta Marte está en una situación que está a sus pies, pero lejos. ¿Y cuál es el simbolismo del planeta Marte? La guerra. ¿Lo querrá decir que ella aleja la guerra? Bueno, ya tenemos otro. Vamos siguiendo ganando en simbolismos. Bueno, entonces, estos son esquemas, este es muy conocido, estos otros, pues los he confeccionado yo dentro de esta preparación de estas muchas charlas, ¿no? Pero fijaros en me interesa en este de la izquierda, que veáis que están dibujadas figuras, que son las figuras de las constelaciones. Las constelaciones de acuerdo con la posición de la eclíptica, que va viendo ahí, y que tiene su interés. O sea, aquí el padre Rojas pues ya detectó qué estrella era cada una y qué constelaciones eran, pero nunca pintó la figura. Y la figura tiene su gracia, y tiene su simbolismo, y tiene su porqué. Por ejemplo, pues la Cruz del Sur pues va a tener, lógicamente, un simbolismo asociado ¿a qué? A la cruz de nuestro Señor, lógicamente, etcétera. Todo tiene su simbolismo. Pero aquí no han sido pintadas hasta ahora, ¿no? Y fijaros, es importante, ahora la primera que vamos a ir viendo es una constelación que es la constelación, la principal, el rey. ¿Quién es el rey del cielo? Pues el rey de los animales, ¿quién es? El león. Pues la constelación que representa al león, pues es el rey. Pues ir viendo por dónde cae el león. Pues el león está cayendo como en el centro de ¿qué? ¿Y el rey dónde va a estar? ¿Y a qué estrella vamos a encontrar ahí que no se ve? Pues se va a ver una del león que se llama Regulus, pequeño rey. Qué casualidad que cuando le buscamos dónde está exactamente pequeño rey, cae encima del Nahui Hollin. ¿Qué significaba el Nahui Hollin a los indígenas? ¿La divinidad? Pues mira, resulta que con las estrellas también dice la divinidad, el pequeño rey. El pequeño rey del animal rey. El rey de reyes, como queráis llamarlo. En una constelación de las estrellas que no se ve, que se deduce de las que se ven. ¿Vale? Pero es importante que esté confirmando el mensaje del Nahui Hollin.
Sí, a los indígenas del siglo XVI había que decírselo con flores, porque su lenguaje era de flores y música. Pero a los intelectuales del siglo XXI hay que decírselo con la posición exacta de unas estrellas que no se mueven desde hace siglos. ¿Vale? Luego ella sigue hablando. Hablaba en el siglo XVI de un modo, para los intelectuales de aquel tiempo, y hoy nos habla, y es el mismo modo de hablar que el modo de hablar para los que se quedan asombrados de decir, oye, si ahí grabó en la córnea la historia que me cuenta el Nicán Mopowa. Claro, ya sabemos que los racionalistas no se pueden creer nada. Y entonces ella lo que viene a decir es, pues ala, te voy a romper tu razonamiento absurdo. Bueno, entonces, el fondo fijo, yo voy a dividir un poco, y ya rápidamente, porque si no, veo que se me va a ir mucho más allá del tiempo que tengo, esta charla. Voy a dividir presentación de lo que hay en 5 partes dentro de la Virgen. La primera, el centro de la imagen de la tilma. La segunda, el lado derecho del manto. Luego la tercera, el lado izquierdo. La cuarta, los pies de la Virgen. La quinta, la estrella Sirio, que está como descolgada de todas las demás, pero por algo y por importante. Y lo último, la cabeza de la Virgen, en la corona boreal. Vamos a ir viendo un poco con rapidez, porque no tenemos aquí todo el tiempo que me gustaría, pero ya a estas horas teníamos que haber terminado. No sé si nos dan tiempo, por lo menos. Bueno, entonces, la primera es la que hemos dicho que está en el centro, la estrella Regulus. Claro, la estrella Regulus está ahí en la pata del león, en la eclíptica, en el centro pues hemos dicho que es la que tiene que ver con el pequeño rey. Casualmente, cuando se conoce la señal de Belén, ¿qué fue la estrella de Belén? Pues fueron 8 conjunciones que tuvieron los planetas, de las cuales 6 incidieron encima de la estrella Regulus. Qué casualidad. Por tanto, es la misma estrella de los Reyes Magos. Luego la Virgen ya está haciendo referencia, sin poner nada, a los Reyes Magos. Está uniendo que estas estrellas que ella pone ahí tienen la sabiduría divina que sabían los Reyes Magos, la revelación correcta. No voy a ponerme a entrar en el texto de San Mateo, pero estas fueron las conjunciones que les llevaron a decir a los Reyes Magos, entre Júpiter, Venus y Regulus, todas estas son las de la estrella Regulus, les llevaron a decir, ha nacido. Esas conjunciones se produjeron entre el 12 de agosto del año -3 y el 13 de octubre del año -2. Ninguna de esas fechas es el 8 de septiembre del año -2, pero ellos, cuando se completó esta anomalía, dijeron, esto solo es posible si ha nacido. Y de hecho, su traducción, que no me voy a entretener demasiado, su traducción del simbolismo de esas conjunciones, podríamos decir que fue esta. El encuentro de su madre, que es Venus, y el rey del cielo, que es Leo, que está allí, es un encuentro, es una conjunción. Trajo al Mesías, Júpiter significa el Mesías, como pequeño rey, que lo hizo encima de la estrella pequeño rey, Regulus. Y termina diciendo, en su madre el Mesías se ocultó, porque tiene conjunciones Venus-Regulus. Luego quiere decir, en su madre el Mesías se ocultó, y Venus-Júpiter. Dice, y por ella, la última de las conjunciones, que ahora no, apareció la estrella de la mañana. Cuando ellos tradujeron así las conjunciones, dijeron, nos vamos de viaje.
y le llevamos lo que hay que llevarle. Y no es ninguna tontería lo que están haciendo. A ellos supongo que, bueno, ellos eran como jeques de tribus importantes, ¿no? O sea, eso es lo que significa, pero eran sabios. Y claro, sus decisiones supongo que tenían la autoridad para que no les tomaran por tontos. Pero ¿quiénes toman por tontos? Los racionalistas. Y de tontos, millones de estrellas. Pero ¿qué sabiduría le da ese catálogo a la NASA? Cero. ¿Qué sabiduría les dio a ellos menos de 1.500 estrellas visibles? Encontrar a Dios. Ya quisiera la NASA. Pues es muy interesante desde este punto de vista, ¿no? Porque dice, la estrella que habían visto salir en Oriente iba delante de ellos. Eso supone que el planeta Júpiter, que era el que principal de las estrellas, se iba moviendo en la dirección que el último día fue en la dirección de Belén. Cosa que hoy sabemos por los programas de astronomía y que se ve fácilmente. Entraron en la casa y le dieron oro, incienso y mirra. No me voy a meter ahora a repetir lo que ya acabo de decir de por qué escogieron esos regalos. Pero bueno, voy mostrando entonces con ilustraciones del siglo XVI, pues las figuras de estas constelaciones para iros hablando de sus simbolismos. Estas constelaciones están todas en la figura de la imagen de Guadalupe. Un poco por encima de donde está la estrella Regulus está la constelación de Virgo. La constelación de Virgo, ¿qué simbolismo va a tener? Pues lógicamente una virgen. Qué casualidad que en una mano esta figura desde siempre tiene un ramo de vid y una espiga de trigo, con una estrella que se llama Espica, con otra estrella que se llama Vindemeatrix. ¿Os suena eso del trigo y la vid como algo? Vale, pues ahora veremos. Está allí dentro de la Virgen de Guadalupe también. Es otro modo de decir, no solo como un bebé, sino que luego os lo traeré también como la Eucaristía. Otras de las constelaciones, al lado de Virgo, Virgo es esta azul de aquí, en el cielo, en las constelaciones, está otra estrella, de la que allí se ven dos estrellas en el manto, que es la constelación de Coma. Coma se perdió, con la historia se perdió cuál era la figura que había. Los griegos pusieron allí una cabellera de una princesa que se llamaba Berenice. Pero gracias a Dios, los egipcios, que ya, debido a la antigüedad, ellos ya habían enseñado cuáles eran las figuras. Los egipcios guardaron allí, en ese lugar, una mujer con un niño, esta. ¿Es lógico que esté primero la Virgen y después una mujer con un niño? Totalmente, es lo suyo. Después de estar embarazada, tienen el niño. Está contado en la constelación. Pero lo que tiene todavía mucho más interés es que al lado está esta otra constelación azul. Van ahí agrupadas. Esa constelación azul, si esto se pasa, su figura se llama boyero. Y su figura es un pastor y labrador. Las dos funciones. Pero lo importante es que hay aquí una estrella importante, su principal estrella, que se llama el guardián, Arcturus. Es la cuarta más visible del cielo. Arcturus no cae dentro del manto. Otras estrellas de esta constelación caen dentro del manto por el lado izquierdo de la Virgen. Que es porque la Virgen está en espejo. Este lado es el izquierdo de la Virgen. Entonces, pero ¿quién es el guardián de la Virgen y de la Virgen con el niño? O de la mujer con... San José, aquí tenéis. ¿Dónde está San José en las constelaciones? Por supuesto, no esperéis que esto os lo cuenten los protestantes. Pero están los tres juntos.
Fijaros, la Sagrada Familia está en 3 constelaciones, que son Virgo, Coma y Boyero. Y ella quiere ponerse esas dos de... Bueno, entonces ya tenemos un primer simbolismo. Aquí pongo ese gráfico, Virgo, Coma y Boyero, con la estrella principal, la estrella del Guardián. Bueno, no me voy a entretener en más cosas de estas 3 constelaciones, porque esto es la parte central. Pero lo que sí que me voy a entretener es que ya hemos visto que en el centro, junto al Nahui Ojin, era la estrella Regulus, del pequeño rey. Pero Vindemiatrix y Spica caen un poco por debajo de sus manos. O sea, vamos subiendo. ¿Y sabéis dónde cae Arcturus? Pues cae exactamente encima de sus manos. Encima de sus manos está, o debajo de sus manos está el corazón, porque ella está en espejo. Luego, si está en espejo y encima está el guardián, ¿quién es el guardián de la Eucaristía? San José. ¡Qué casualidad! Ahí está San José como guardián de la Eucaristía, en la Virgen de Guadalupe. Todavía no habíais oído nunca esto de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Con tantos estudios que habíais oído, porque a las estrellas hay que sacarle su miga. Luego, a ver, si ella dice, si el guardián de la Eucaristía está encima de las manos y del corazón de la Virgen, y esto es la mujer del Apocalipsis, de la nueva época, etc. Y en la nueva época, ¿no querrá decir esto que Dios quiere estar en nuestros corazones? ¿Que ella ya es modelo de eso que luego seremos nosotros? Hoy en día la Eucaristía está con pan y vino. Pero haced esto hasta que yo vuelva. Ella es la imagen de cuando vuelva. Es la de la nueva época. Y nos está diciendo que la Eucaristía entonces estará en el corazón. ¡Puf! La de cosas que está diciendo las estrellas hoy. Bien, en el lado derecho del manto, vamos a verlo, hay 2 historias. Voy a decir, la primera es viniendo de aquí hasta la mitad. Y la segunda, desde la mitad para arriba. Y eso está contado en las siguientes constelaciones. Partiendo, la de más abajo es la invisible, está en esta parte del pliegue que no tiene estrellas, es la constelación de la nave, Argo. El simbolismo de la nave, 2700 años antes de Cristo, ¿a qué creéis que se podría referir? ¿A quién? Al arca de Noé, efectivamente. Y entonces, justo encima de esa constelación está la cruz. Y encima de la cruz hay toda una constelación que se llama el Centauro. Centauro es, la cruz ya sabemos lo que significa. De momento, vayamos poniendo las imágenes en nuestra interpretación mental. Tenemos al diluvio, tenemos la cruz y ahora tenemos un centauro. ¿El centauro es una figura real? No, es una figura mítica, que es hombre-caballo. ¿Qué puede significar al lado del arca de Noé el hombre-caballo? ¿Qué animales había en el arca? El hombre y todos los animales. Luego ese centauro está como compendiando toda la vida que hay sobre la tierra. ¿Cuándo? Después del diluvio. ¿Y qué está haciendo ese centauro? Pues ese centauro tiene encima una constelación que se llama el lobo, el lupus, pero en latín se llama víctima.
Antiguamente, la figura de víctima, ahora os enseñaré algún ejemplo, por ejemplo, como estaban pintadas las constelaciones en la Universidad de Salamanca, en la biblioteca, pues esa víctima no era un lobo, era un cordero, que estaba en las manos del hombre del centauro. Y al lado de esa constelación hay otra, que es, a ver, esta. Esta, que es el altar. Ara. A ver, seguimos poniendo, entonces estaba la nave, estaba la cruz, estaban todas las criaturas ofreciendo un sacrificio en un altar. Todos los sacrificios tienen que ver con la cruz, y si no, no hay sacrificios, aunque fueran antes de Jesucristo, nos están diciendo. Y el humo de ese altar llega a el arco de otra constelación que se llama Sagitario. Sagitario vuelve a ser un centauro, pero disparando un arco. No me voy a meter todavía en el significado de Sagitario, pero un arco es un arco. ¿Qué arco hubo después del diluvio? El arco iris, que aceptaban. Luego aquí nos está contando toda la historia desde el diluvio hasta Jesucristo. Esos son los sacrificios, que el primero que empieza esos sacrificios es Noé. Y terminan cuando Jesucristo muere en la cruz. Y tienen aceptación por la cruz que vendrá. Todo sacerdocio se fundamenta en el sacerdocio de Jesucristo, aunque fuera el de la antigua ley, ¿verdad? Y se termina mostrando con el arco iris. Es una alianza con toda carne. Todo eso nos lo está contando la parte inferior del lado derecho del manto de la Virgen, con esas estrellas que pone, porque pone esas constelaciones, pone la Cruz del Sur, pone el Centauro, pone la víctima, el Lupus, y pone el Sagitario. Fijaros la representación que está en la bóveda de la biblioteca. A ver, aquí. En la bóveda de la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es del siglo XV, más o menos. Pues fijaros, aquí está el centauro. Está con su lanza y está... Esto no es un lobo, ¿verdad? Es un cordero. Y, curiosamente, no tiene la cruz en sus pies. ¿Por qué no tiene la cruz en sus pies? Porque no era visible esa constelación desde Salamanca. Se había estado ya bajando, y ya no era visible. Fijaros qué altar ponen. Un buen altar, ¿eh? Y al lado está el Sagitario, y entonces, ya viendo los tres en la bóveda, fijaros, este es el centauro, el ara y el arco. Todo está unido, la historia de la nave del diluvio. Bueno, esto lo sabían nuestros renacentistas, y así lo pintaron. Bueno, la segunda parte de la historia empieza en ese arco, y que va a disparar ¿quién? Otro centauro. Este otro centauro ya no van a ser hombre y todos los animales, porque no hay por qué repetir todo. Este otro centauro es un animal que tiene dos naturalezas: el hombre y el caballo. ¿De quién puede ser símbolo? De Jesucristo, Dios y hombre. Y entonces coge su arco, ¿y a quién le dispara? Al escorpión, al que le pisas la cabeza y él te picará el calcañar. ¿Y al escorpión le está pisando la cabeza a alguien aquí? Otra de las constelaciones, que se llama el Serpentario, Ofiuco, etc., que es un hombre sabio que está peleando con la serpiente, Jesucristo. Luego, cuando se aparece aquí la Virgen y quiere poner esas cosas, está diciendo, ya se lanza ese disparo para ir contra el enemigo al que le pisamos la cabeza. Y seguimos
la parte justo de la cabeza, ella tiene aquí el escorpión, parte del escorpión, y tiene en el lado 4 estrellas. Esas 4 estrellas corresponden a la serpiente. Pero la serpiente, ¿cuál es su objetivo? El objetivo de la serpiente, qué lástima, el objetivo de la serpiente es otra constelación, que es la corona. Quiere robarnos la corona. Pues la corona en la imagen de Guadalupe, si está hasta ahí lleva la serpiente, la corona está. La mujer no tiene corona ¿de qué? 12 estrellas. Pero son 12 estrellas que no están visibles, están sobre su cabeza. La constelación de la corona está en la cabeza de la Virgen. Nos está contando, para terminar este lado derecho, la segunda parte de la historia de la redención. O la parte final, o la parte interesante. Ella va a ser reina. Es reina ya, desde el principio. Pero todavía más. Y la serpiente no va a alcanzar esa corona. Porque ¿quién pelea con la serpiente para tirar para abajo? Otro símbolo de Jesucristo, que es el serpentario. Todo eso está contando las estrellas del lado derecho. Interesante, ¿no? Muy bonito. Casi toda la historia está contada entonces por las estrellas en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Claro, esto no lo podían todavía conocer los indígenas, y entonces hacían falta que vinieran los astrónomos, aunque fueran aficionados, ¿no? Para ir contando esto, ¿no? No voy a entretenerme entonces con más. Vamos al lado izquierdo. En el lado izquierdo ya hemos visto que la parte de arriba tenía estrellas de coma y estrellas de boyero. O sea, era para que estemos seguros que ahí está San José, que ahí está la Virgen y el Niño. Entonces, la segunda parte, la parte hacia abajo, está con las estrellas de la Osa Mayor y el Auriga. La Osa Mayor es otra de esas desconfiguraciones que hicieron los griegos de las primitivas imágenes. Antiguamente, bueno, estas son las 4 constelaciones, las constelaciones que entran, porque, vamos a ver, hay una estrella que es del dragón, en la Virgen de Guadalupe. Debajo están las de la Osa Mayor, y debajo están las del Auriga, ¿vale? Son las que quiero ahora referir. Entonces, el dragón, esto es en un plano de las constelaciones del programa gratuito que cualquiera se puede bajar y tenerlo y verlo, que se llama Stellarium. Aquí tenemos la figura de la Osa, aquí tenemos el Auriga, y al lado del Auriga 2 interesantes que no se ven sus estrellas, pero que están, que son Géminis y Cáncer. Vamos a ver el significado de todo esto, desde el punto de vista del mensaje de la Virgen. Bueno, pues el dragón siempre quiere estar arriba. ¿Es una representación de quién? Del diablo. ¿Y a quién pisa? Está pisando este es el dragón, está ahogando a otra osa. Pero estoy diciendo que las osas son tergiversaciones de la original. Originalmente no era la osa menor lo que estaba allí, no era una osa, porque los osos no tienen cola. Es curioso. Y estas 2 osas, por tanto, eso quiere decir que ahí tuvieron que poner algo, porque no entendieron lo que venía de más antiguo. Y lo que venía de más antiguo en estas 2 figuras era lo que se llamaba el rebaño mayor y el rebaño menor. En el rebaño mayor había algunas ovejillas que se están escapando, que son lo que se llama las estrellas no del carro, el carro es el redil, y las que se están escapando son las. ¿Quién es el rebaño mayor? ¿Y quién es el rebaño menor? Pues en el Apocalipsis hay 2 grupos en el capítulo 7. Uno menor de 144.000
que curiosamente aquí lo está asfixiando el dragón, no sé si eso os suena en simbolismos, y otro rebaño mayor que es una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua, raza, nación, que viene de la gran tribulación, del momento del Apocalipsis. Pues la Virgen quiere ponerse en el lado derecho a ese rebaño mayor, a esa gran muchedumbre, con un detallito del dragón. Y debajo de ese dragón está esta figura, que es la del áuriga. El áuriga es un pastor con una cabrilla. La cabrilla mira hacia, en muchas de las representaciones, mira por encima del hombro del pastor, o asustándose de lo que se ve en las otras constelaciones de allá. Pero en cualquier caso, es un pastor con una cabrilla. Eso se llama buen pastor. O sea, esa gran muchedumbre, la Virgen quiere decir que tiene un buen pastor. Eso es lo que está diciendo las estrellas del lado izquierdo de la Virgen. Incluso, y al lado de ese buen pastor están estas otras, a ver si, que son Géminis y Cáncer. ¿Cáncer quién es? Un cangrejo. ¿Cuál puede ser el simbolismo del cangrejo? El simbolismo del cangrejo es que el cangrejo para crecer necesita cambiar de caparazón. ¿Nosotros estamos en la tienda definitiva? No. ¿Nosotros vamos a cambiar de caparazón? Sí. Ese es el significado. Que la Virgen no quiere enseñarlo, lo deja en la túnica, pero dice, ya lo aprenderéis cuando sepáis el resto. Y al lado de esta figura de Cáncer, está, vamos a ver, estos, los gemelos. Antes había una figura que eran dos naturalezas, una persona. Aquí viene una figura que es dos personas de la misma naturaleza. Pues esto es la conferencia del doctor Castañón. ¿Sí o no? ¿Quiénes son las dos personas de la misma naturaleza que tienen que ser gemelas? Nosotros y el Señor. ¿Vale? Pues esa tampoco la muestra el Señor, la Virgen con estrella, pero está al lado. Al lado. Toda esa historia está contada por las estrellas de la Virgen de Guadalupe. Y ya llegamos a los pies. La luna a sus pies. Pues la luna está a sus pies, efectivamente. Ese día la luna a esa hora estaba pues aquí más o menos. Bien. Y al lado de la luna estas son las 4 constelaciones. Tauro, está el Orión, Lepus, y este ya es del otro lado. Entonces, qué curioso este grupo de cosas. Aquí un toro que se mete con la luna, pero además de la luna que está aquí más o menos, el toro va a embestir ¿a quién? Al enemigo. Pues en sus cuernos, el día y hora en que se aparece la Virgen de Guadalupe, está la luna en conjunción con Saturno. ¿Cuál es el significado de Saturno? Sat, algo que empiece por Sat. Se junta lo malo de la luna con lo malo del Saturno. Y lo embiste, ¿quién? El toro. Pero no solo eso, sino que además es el que viene y resulta que la luna está justo debajo de su bastón. Este señor es Orión. Orión es el cazador. Es otro símbolo de Jesucristo. Le está pegando con su bastón a la luna y a Saturno, a la misma hora que se aparece la Virgen en Guadalupe. No solo lo embiste el toro, sino que el Orión le zumba a la luna. Y lo curioso de estas
es que el que está al lado de Orión es este. Este es otra tergiversación, hay pocas, pero esta es otra tergiversación. Antiguamente, la figura que había ahí era una serpiente. Está a los pies de la Virgen de Guadalupe. No se ve, pero las estrellas que habría ahí son las de Orión y las de Lepus. Lepus es una serpiente. Solo por esto, Guadalupe podría significar la que pisa la serpiente. Pero no porque ella se haya llamado la que pisa la serpiente. Ella se llama Río Espejo de Luz, Guadalupe. Pero tiene a una serpiente en forma de estrellas de la constelación de Lepus en sus pies. Y a la Luna y a Saturno tiene a Orión que le zumba y al Toro que los embiste. Todo eso está ahí. Y me queda Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo. Y parece como que la Virgen le ha dejado un sitio especial, haciendo esa doblez en el manto, y dice, ahí en el medio te dejo. Sirio significa Naseir N. Naseir N en hebreo significa el príncipe que viene. En el vientre había una estrella que decía el Señor. Ahora hay una estrella que se llama Naseirene. En la Sagrada Escritura hay una profecía que dice, y será llamado Nazareno. Por mucho que busques en toda la Sagrada Escritura, no está esa profecía. Esa profecía, la única forma de decir por dónde la engancho es por Naseir N. Estaba en las estrellas, con la estrella Sirio. Y con esto, para mi gusto, lo que ocurre es que la Virgen, gracias a las estrellas, está uniendo un simbolismo anterior a la Sagrada Escritura con la propia Sagrada Escritura. Lo hizo con los magos, utilizando la principal estrella fija que se fijaron los magos, poniéndola en el centro de su figura. Y ahora, diciendo, ese príncipe que viene, esa segunda venida, también le dejo sitio especial. Y además os resuelvo un problema que todos los escrituristas tienen, de decir dónde estaba la profecía. La profecía estaba en las estrellas, en los nombres de las estrellas, en el simbolismo del nombre de las estrellas, para que se os vuelva a ocurrir que esto era demoníaco. Bueno, no quiero meterme un poco más en todo este simbolismo de lo que dice, por ejemplo, cantidad de profetas sobre el príncipe que viene. Todas estas será caudillo y legislador de las naciones. Pero mira, dice que los barcos se juntan para mí, los navíos de Tarsis en cabeza para traer a tus hijos, etc. Cita, Sirio tiene que ver con Tarsis. Hoy habéis dicho que México tiene una gran importancia. En la Sagrada Escritura tú buscas y no está México. ¿Qué hacemos? ¿Entonces no tiene importancia México? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llamaba México hace 300, 400, 500 años? ¿No se llamaba Nueva España? Nueva España. ¿Tarsis quién es? España. Luego, en la medida en que México es Nueva España, tiene un sentido en los últimos tiempos. ¿Qué trajeron los españoles? La fe. En la medida en que México siga manteniendo la fe, tiene un sentido en la estrella Sirio del manto de la Virgen de Guadalupe. Interesante, la más brillante del cielo. Le ha dejado un sitio ahí especial para ella, pero solo si es Nueva España, no si es Teustelicán o México. ¿Vale? Y quizás tiene que venir un español a decirlo. Hay que ver la de cosas que dicen las estrellas.
Bueno, y en la cabeza lo último que quería decir hoy es que la constelación es, ya os he dicho antes, la corona boreal, esa corona que no quiere que no puede entrar la serpiente a llevarse. Y realmente así estaría la corona. ¿Es mujer con la corona 12 estrellas? ¿Corona de 12 estrellas? Sí, lo que pasa es que ella no ha querido, por su humildad, por lo que queráis, enseñarla. Pero estaba. Por tanto, había que aprender de estrellas para verla. Y por último, si queréis, damos un pequeño paseíto a los astros móviles, que como son ocultos, ella no se ha puesto el Sol ni los planetas visibles, pero están, ¿no? ¿Y los astros móviles qué es lo que nos dicen? Conjunciones, que es lo mismo que decir señales, que es lo mismo que decir cuándo. Ella no es la mujer del Apocalipsis, ella va a tener en ella información temporal. ¿Y por qué no? Si las estrellas la tienen. ¿Los Reyes Magos acertaron en el momento? Sí. Luego, si seguimos estudiando las estrellas en Guadalupe, a lo mejor sabemos cuándo es la segunda venida. ¿Seguimos con el hilito? ¿Os interesa? Vamos a ver lo que puedo decir, porque no todo lo que se sabe se puede decir a veces. Pero, a ver, el Señor que dijo, ¿sabréis el día y la hora? Pero dijo que había que vigilar. Pues entonces yo voy a deciros las ideas para vigilar. Pero a la fecha, el que vigile. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde llegamos en los próximos años. Pues sí, ¿os interesa ver? Porque lo dice la Virgen de Guadalupe, no porque lo diga yo. Yo lo único que he hecho ha sido mirar. Y hasta donde había. Bueno, pues entonces resulta que hay que hablar de 4 cosas. La conjunción Sol-Venus. ¿Cuándo va a haber conjunciones Sol-Venus en los próximos años? Porque ella se apareció cuando había una conjunción Sol-Venus. ¿Vale? Segundo, la conjunción Luna-Saturno. Porque aquel día también había una conjunción Luna-Saturno. A ver dónde está la Luna, a ver dónde está Saturno. Tercero, Marte, ya lo he dicho, no estaba. Pero además no solo no estaba, sino que estaba lejos. Eso ya significa mucho. A ver si os aleja o nos aleja a todas las guerras. ¿Vale? Eso es lo que quiere decir la Virgen de Guadalupe, con Marte. Y lo último, Júpiter. Bueno, pues vamos a ir viendo. Estas eran las posiciones de los 4 planetas en el día de la aparición, a la hora de la aparición. Como antes hemos visto, aquí estaba Géminis. Leo es el centro de la Virgen, ¿no? Entonces, el toro, estos serían los pies. Y por aquí el ofiuco, la cabeza, la corona, está por aquí. Por aquí sería la cabeza y hasta los pies. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, la conjunción está fuera. Porque el Sol, ¿dónde está? Y Venus estaba detrás en aquel momento. Estaba en una constelación que se llama Sagitario, la que va a disparar. ¿Vale? Marte ya ni me entretengo. Fuera, lejos. Aquí estaba Saturno, lo malo a los pies. Y entonces, lo bueno en el fondo al final me lo va a decir Venus y el Sol y Júpiter. ¿Júpiter dónde está? En una constelación que se llama Libra, que es una de las que tiene en el lado aquí, porque Libra significa el pago del precio. El precio del pecado. Se le pisa la cabeza, etcétera, pero es el precio del pecado. Bueno, pues entonces, ya hemos dicho lo que eran las señales astronómicas, no me voy a entretener. Estos son conjunciones, cuando 2 están en la misma latitud. Bueno, pues él ya se cansó. Pues ya lo siento, que no veamos. Pero bueno, lo voy a decir. Si no lo puedo demostrar, más o menos lo voy a decir.
En los próximos, yo he hecho un estudio hasta el año 2034. Entonces he encontrado que hay muchas veces las conjunciones Venus-Sol se dan cada unos 292 días, aproximadamente. Por tanto, de aquí a dentro de 16 años, que sería el 2034, pues caben a lo mejor unas 20 conjunciones de Venus-Sol. Qué curioso que en este periodo que yo he trabajado, he dicho voy a vigilar, hay 3 veces que esas conjunciones se dan el día 6 de enero. ¿A qué suena eso? A los reyes. Ella está homenajeando con sus estrellas y con las próximas conjunciones Venus-Sol, ¿a quién? Porque lo difícil que es... De hecho, la primera de esas conjunciones ha sido este año y era el 7 de enero. Pero vamos a decir que me sirve. ¿De acuerdo? Luego, en los próximos de aquí hasta el 2034 hay 2 años en donde tenemos conjunción el día 6 de enero. Bueno, lo curioso es que de esas otras 20 conjunciones que hay, caen en fechas significativas, no menos de otras 4. La conjunción Venus-Sol. Y en concreto las 2 últimas veces, una cae. La secuencia es la siguiente. Conjunción 6 de enero. Conjunción, que ahora diré cuándo. Conjunción 6 de enero, conjunción. Bueno, pues estas 2 que he dicho conjunción, entre fecha de Reyes Magos, y para verse como que ella está queriendo decir lo mismo que dijo nuestro Señor, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Estas son las señales que los Reyes Magos estarían hoy viendo. Y la prueba de que las estarían viendo es que son señales que están entre conjunciones del Día de Reyes. Pues la primera coincide con en fecha hebrea, coincide con un 9 de Ab. 9 de Ab. El 9 de Ab, no sé si os dice algo o no os dice nada, el 9 del mes quinto. El 9 del mes quinto fue cuando hubo una destrucción, las 2 destrucciones del templo de Jerusalén. Una la ejecutó Nabucodonosor, otra la ejecutó Tito. Y en el futuro Daniel ha predicho una cosa que se llama abominación de la desolación. Por tanto, a lo mejor esa abominación de la desolación cae en un 9 de Ab. Curiosamente hay una conjunción Venus-Sol en un 9 de Ab, de los próximos 16 años. Y solo una. Y además, esa es una. Y la otra, conjunción Venus-Sol, se da en un 23 de Tirri. No sé si os dice algo el 23 de Tirri. El Tirri tiene 3 fiestas. Antes hemos dicho que el Señor no nació, no se murió en fechas cualquiera, sino en fiestas mosaicas. Pues resulta que las fiestas de Tirri, en Tirri hay 3 fiestas mosaicas. Una se llama trompetas, otra se llama expiación, que es en la que él nació, y otra se llama tabernáculos. Tabernáculos empieza el día 15 y termina el 23 de Tirri. Y el simbolismo de tabernáculos era la entrada en la tierra prometida y el haber cambiado de tiendas a casas definitivas, casas de piedra. ¿Ese simbolismo creéis que tiene que ver con la segunda venida, cuando va a haber una nueva tierra y nuestra tienda va a ser permanente? Pues hay una conjunción de Venus y Sol en un 23 de Tirri, el último día de la fiesta de tabernáculos, el más sagrado.
deducido de la conjunción Venus-Sol que se encuentra en la Virgen de Guadalupe oculta. Tirri viene a coincidir entre septiembre y octubre. Depende de los años, igual que la Pascua. La Pascua nunca cae solo en marzo, a veces cae en abril. Lo mismo, son los calendarios. Y queda el último. El último es Júpiter. Ah, se ve. Pues si se ve, vamos a intentarlo ver. Sí, quería enseñaros hasta qué punto la conjunción Venus-Sol es una conjunción de la Inmaculada. El día de Guadalupe fue conjunción Venus-Sol. El día 5 de noviembre del año menos 19 fue conjunción Venus-Sol. La Virgen ha revelado en muchos sitios que ella nació un 5 de agosto. Si ella nació un 5 de agosto, 9 meses antes, ¿cuándo es? Un 5 de noviembre. Ana Catalina, no, perdón, la de Ágreda dice, no, un noviembre, 5 de noviembre. La de Ágreda dice que la diferencia de años entre la Virgen y el Señor era 16 años. Si había 16 años, significa que la concepción inmaculada fue el 5 de noviembre del año menos 19. Aquel día había conjunción Venus-Sol. Bueno. Pero no solo se aparece en Guadalupe con conjunción Venus-Sol, y no solo la Inmaculada Concepción, que la celebramos hoy, pero está marcada por una conjunción Venus-Sol, sino que además, hay otras 3 conjunciones Venus-Sol sorprendentes. La primera es en Lourdes. Hoy ha dicho Luis Eduardo que Lourdes dijo la Virgen, yo soy la mejor. Bueno, pues el día 1 de marzo de 1858, en mitad de las 18 apariciones de la Virgen en Lourdes, la Virgen hizo ese día surtir un manantial de agua, que es lo que cura, que es lo que conocemos de Lourdes. Ese día había conjunción Venus-Sol. ¿Une Guadalupe con quién? Con Lourdes, porque las dos son inmaculadas. ¿Sí o no? Lo dicen las estrellas, lo dice una conjunción importante. Bueno, pues además, en las apariciones de Peñablanca, que algunos cuestionan, la Virgen se apareció solo 5 años, entre un 12 de junio de 1983 y un 12 de junio de 1988. Y además lo dijo desde el principio, dijo, este día se acabó. Ese día ocurrieron cantidad de milagros, había más de 100.000 personas en aquellas campas, etc. Pues aquel día había conjunción Venus-Sol. Y la Virgen en Peñablanca pidió que hubiera una gruta como la de Lourdes. Luego, me temo que son apariciones verdaderas, a pesar de los problemas que haya. Porque si no, las estrellas no lo marcarían así. Si no, ella no habría escogido 12 de junio para terminar de 1988. Bueno, entonces, estas son las 3 conjunciones, que os digo, la de este año, 7 de enero. En el futuro hay otra del 6 de enero, conjunción Venus-Sol. Curiosamente, las 3 conjunciones están en el mismo sitio que cuando se apareció aquí la Virgen, en Sagitario. O sea que si no tiene que ver la Virgen de Guadalupe diciéndolo, porque podían ocurrir en otras constelaciones del zodíaco. Están todas en el mismo sitio que cuando ella se apareció aquí. Y entonces, entre estas 2 epifanías próximas de un futuro, hay una conjunción Venus-Sol y una conjunción Venus-Sol, que esta está en el 9 de Av y la otra está en la fiesta de Tabernáculos, con un gran sentido para los últimos tiempos. ¿Sí o no? Elemental, querido Watson. Os doy la herramienta de vigilancia. No digo, no satisfago curiosidad. He dado unas charlas en estos días en donde he dado más elementos para la vigilancia. No he resuelto el sudoku.
Lo he dejado sin terminar de enseñar. Pero bueno, voy simplemente entonces a terminar con la de Júpiter, porque ya Saturno, aquí se ve bien cómo la Luna y Saturno son golpeados por el bastón de Orión, el día aquel de 1531. Bueno, pues Júpiter estaba en esa posición el día 22 de diciembre de 1531 en el calendario gregoriano, a la hora de la aparición. En el futuro habrá un día que esté ahí Júpiter, en el mismo sitio. Lo curioso es que ese día es día de la expiación. ¿Y qué significa la expiación? Purificación. ¿Y los últimos tiempos no es una purificación? ¿Y el castigo por el fuego no es una purificación? ¿Y en la expiación no se mandaba el pecado fuera de la ciudad a través de un carnero, etcétera? Sí. ¿Y en el castigo no se manda el pecado fuera de la tierra? Qué casualidad que ese día Júpiter, que simbolizado por el Mesías, está en Libra haciendo justicia. ¿Cuál es el símbolo de la justicia? La balanza. En el mismo sitio que el día que se apareció la Virgen de Guadalupe aquí. ¡Wow! ¿Casualidad? No. Las estrellas marcan, enseñan la historia y además nos ayudan a vigilar, porque el Señor dijo, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y esto es todo lo que yo os puedo contar hoy aquí. Podríamos hablar más pero para mí es suficiente. Creo que con esto se reivindica a los Reyes Magos, ¿verdad? ¿Y quién reivindica a los Reyes Magos y su sabiduría? La Virgen de Guadalupe con sus estrellas. ¡Ay, los que creyeron que aquello era mentira! Bueno, pues nada más, no tengo más